Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, amadas hermanas de este ministerio de Hija del Rey Altísimo, agradeciendo primeramente a nuestra hermana Eliana que nos ha concedido la gracia y el privilegio de poder compartir y estar delante del Señor, delante de ustedes en esta mañana. El saludo también, primeramente, hacerle presente el saludo a mi esposa Nancy, que está aquí conmigo, y con nuestro hermano Charles Apestegui, que está colaborando en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Antes de empezar esta meditación, quisiera tener un momento de oración. Padre amado, Señor y Dios, te agradecemos por esta mañana, que tú nos concedes, Señor, esta ocasión de poder ministrar, de poder transmitir esta tu palabra a cada corazón que esté dispuesto en esta hora, Señor, y ponemos todo nuestro ser en tus manos y que tú seas glorificado, que esta palabra tuya, Señor, sea de beneficio para tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Cuando alguno de nosotros o cualquier persona adquiere, por llamarlo así, un terreno, un bien en este caso, y si es un terreno libre en el cual no hay todavía ninguna construcción, obviamente que lo primero que va a hacer es marcar todo el perímetro de esa área para que absolutamente nadie pueda posesionarse de ella, ni mucho menos tampoco invadirla, como se dice. Estoy usando esto como una figura porque quisiera que fuéramos por un momento a la primera epístola a los Corintios, al capítulo 6, el versículo 20 propiamente, que viene a ser el último versículo de este capítulo. Primera a los Corintios 6, 20. En esta parte de este capítulo, el apóstol Pablo, dada la condición de inmoralidad que había en muchas vidas en esa iglesia, él hace una amonestación y una exhortación. Y una de las cosas que señala es todo aquello que tiene que ver con el cuerpo humano, con esta disposición humana que es este cuerpo. Y al final de todo ello, presenta una cosa entre lo que tiene que ver con el uso en el sentido de que nuestro ser, nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios. Así que en este versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todos nosotros somos de Dios, no solo por haber recibido de Él el cuerpo y el espíritu natural del cual gozamos aquí en esta naturaleza, sino también por haber sido redimidos, es decir, vueltos, es decir, adquiridos, comprados. ¿Ya? Es como lo que está diciendo es una propiedad ahora privada. Este cuerpo, esta vida en su totalidad, ya no nos corresponde a nosotros mismos, sino le corresponde a aquel que pagó un precio. ¿Por qué? Porque el precio pagado ha sido un precio de sangre. Cristo dio su vida por nosotros, nos redimió, nos compró, nos rescató, de manera de que ahora ya no somos nuestros, sino somos de Él. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, ha sido derramada para la compra de esta vida, de este cuerpo, de este ser. Hemos sido entonces, en tal razón, hemos de glorificar a Dios, ¿no? En cuerpo y espíritu, los cuales son su pertenencia ahora. El tema que vamos a compartir en esta mañana, si algunos pueden anotarlo, se llama Somos su pertenencia. Somos su pertenencia. Cuando somos su pertenencia, vamos a hacer una comparación. Ahora dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Un templo es un santuario. Un templo es un santuario que es un lugar, ¿cómo se puede decir? Donde Dios mora, habita, vive ahí. Es de un modo muy especial. Es un lugar consagrado a Dios, separado para Dios. Es un lugar en el cual se adora, se rinde, se alaba, se glorifica, pero también se sirve a Dios. De manera de que si nosotros hemos sido comprados por precio y somos su pertenencia, quiere decir de que este cuerpo tiene un propósito y no es para otra cosa
no es para ninguna otra cosa, ni para que ocupe otra cosa, sino para aquel que lo compró. Lo primero que vamos a ver entonces con respecto a somos su pertenencia, primeramente es por un derecho de adopción, por un derecho de adopción. Y vamos a irnos por un momento, vamos a volver al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, al capítulo 4, para que veamos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado diríamos, de Egipto, ustedes recuerdan que hubo sacrificio. El cordero fue inmolado. Quiere decir que hubo un sacrificio. Para lograr esa libertad, para poder salir, tuvo que haber un sacrificio. Es la figura allí. Ahora bien, pero también el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, habla acerca de los privilegios que ha recibido el pueblo de Israel, y uno de esos tantos privilegios que tiene es la adopción. También dice adopción. Quiere decir, desde el momento en que salieron de Egipto, el Señor adoptó a toda esa nación. Y aquí, pero hay un propósito. Decíamos que el santuario, que el cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, es para el servicio del Señor, es para consagrarlo a Él. Aquí en el capítulo 4, versículos 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Podemos notar una cosa, que al pueblo de Israel le está diciendo, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. Claro que este tiene una trascendencia mayor en un sentido profético, pero el hecho de ser su hijo está hablando acerca de una adopción. Es lo que Pablo aclara en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. De manera de que lo primero que vamos a ver entonces, vemos que Israel fue adoptado, pero no solamente queda eso ahí. Ahora, en el sentido nuestro, tenemos que ver, ¿cómo se puede decir? Una cosa. Como no éramos pertenencia, no éramos una adquisición, no éramos una propiedad privada, nosotros teníamos una paternidad diferente. Teníamos otro padre, que no era Dios, que nos gobernaba. Y eso lo dice bien claro aquí, por favor, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, si fueran amables en acompañarme. Efesios 2, del 1 al 6, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye allí, vivimos en otro tiempo, o sea, el tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora es diferente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que estamos hablando allí? Una paternidad diferente. Pero al ser rescatados, al ser redimidos, al ser comprados, ahora hemos sido adoptados. Somos hijos. Ya no hijos de ira, sino hijos adoptados, hijos santificados, hijos separados, hijos unidos a Él, a Cristo. Esa es la diferencia. Por eso cuando hablamos de adopción, pero vamos a verlo ahora en Gálatas, ahí es más claro,
somos adoptados. Y cuando uno es adoptado, uno tiene derechos. Uno tiene derecho, no un derecho directo, sino por adopción, por adopción. Es decir, que el heredero de todo es el hijo, pero al ser nosotros adoptados, entonces somos coherederos con él. Quiere decir de que de esa herencia de Dios participamos también nosotros. Quiero que veamos un momento, por favor, esto allí en Gálatas, en el capítulo, por favor, 4, los versículos del 4 al 7. Entonces, ¿por qué hemos sido adoptados? Por haber sido redimidos. ¿Adoptados por qué? Por haber sido redimidos. Gálatas, dije, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos la venida en el tiempo decretado, en el tiempo predestinado o destinado de antemano por Dios. Vino el cumplimiento cuando Él nació. Pero Él, ¿cómo vino? Vino como ese redentor, vino como esa propiciación por nuestro pecado. Él vino a pagar el precio de nuestra redención para que nosotros seamos libres y podamos adquirir la adopción y la paternidad divina. Y dice aquí el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el propósito, recibir la adopción como hijos. Ahora, ¿quiénes están bajo la ley? Los judíos. Los judíos. Los judíos. Pero nosotros llegamos ahora a participar, pero de una manera diferente. No bajo la ley, sino bajo la gracia o por la gracia divina. De manera de que nos ha concedido esa libertad y esa adopción para ser hijos libres y gobernados por un solo Padre. A ese Padre celestial, a ese Padre que es el Rey Altísimo, el que gobierna nuestras vidas. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La participación. Un gran privilegio realmente, no encuentro la dimensión del amor y de la gracia de Dios para alcanzar este nivel, para alcanzar esta dádiva tan grande de lo que tiene que ver con esa adopción como hijos de Dios. Uno puede decir, no con orgullo, sino con gozo, con regocijo dentro de sí mismo, y uno puede elevar los ojos al cielo, los brazos, y puede decir, Abba Padre, Abba Padre. ¿Por qué? Porque reconocemos esa paternidad y porque hemos sido adoptados. Entonces lo primero que hemos visto aquí es que tenemos ese derecho, somos su pertenencia también por el hecho de adopción. Gracias al Señor por esa adopción. Cuando hay una adopción natural, hay unas personas que adoptan hijos y le ponen su apellido. Pero ya legalmente, el hecho de adoptarlo y habiéndose, ¿cómo se puede decir?, cumplido con todos los requisitos para esa adopción, entonces ya el hijo viene a ser no nacido de carne, no de la misma sangre, pero por derecho de adopción también es un heredero, si en este caso los padres tienen algunos bienes o alguna herencia que dejarles, por supuesto, pero nosotros tenemos una herencia en los cielos. Lo segundo que vamos a ver entonces es, primeramente hemos visto por derecho de adopción, considerando que somos su pertenencia. Lo segundo, ahora que yo he sido adoptado y soy hijo de él, entonces ¿para qué soy adoptado? ¿Para qué soy o por qué soy ahora su pertenencia? ¿O para qué? ¿Para qué? Si soy su pertenencia y él me ha comprado, entonces ¿yo para quién vivo? Ya yo no voy a vivir para mí, sino para vivir para él. Ese es lo segundo, vivir para él. Ahora bien, si nosotros vivimos o hemos de vivir para él, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? Así como Cristo
se ofreció en un sacrificio voluntario por la voluntad de Dios. Y él, a pesar de los sufrimientos y de todas aquellas cosas a las que iba a ser sometido, él aceptó, él no se negó, sino él dijo sí. Él dijo sí, y cuando él cumplió esa obra, entonces él dijo, consumado es, o ya ha sido consumado, en fin, pero terminó la obra. Al terminar esa obra, nuestra vida estaba asegurada para todos aquellos que creemos. Si Él dio su vida por nosotros, a favor de nosotros, para comprarnos, redimirnos a nosotros, ahora ¿qué es lo que nos corresponde? Como esta vida no nos pertenece y le pertenecemos a Él, entonces tenemos que vivir para Él. Entonces lo segundo es para vivir para Él, para vivir para Él. Vamos a ver aquí en la epístola de los Romanos, porque aquí en la epístola de los Romanos, vamos a ver en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ahí hay algo que nosotros nos corresponde hacer, porque Dios hizo su parte y ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Y la nuestra es una parte que tiene que ver con algo voluntario, porque Dios no nos presiona ni nos obliga, pero sí nos llama. Y ahí es el corresponder. Si Él dio su vida por nosotros y vivimos por Él y vivimos para Él, entonces lo primero que tenemos que hacer es, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, es presentarnos como sacrificio vivo. Presentarnos como sacrificio vivo. Dice aquí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o culto natural. Eso de presentar como sacrificio vivo no significa que me voy a degollar o voy a someterme a un suicidio para derramar yo mi sangre, no. Lo que está diciendo es como el derecho de pertenencia. Yo tengo que darme a Él, pero no mediocremente, no en una pequeña parte, sino todo mi ser. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos. Es como decir, presenten ustedes toda su vida como un sacrificio. Y realmente, cuando hay un sacrificio, lo que hay es muerte. Quiere decir de que al presentarme como un sacrificio, yo tengo que morir a mí mismo. Ya no vivo yo para mí, tengo que morir para mí, pero sí vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me redimió, me compró, le pertenezco a Él. Por tanto, tengo que vivir para Él. Dice lo segundo. ¿Por qué razón? Porque aquí están no las consecuencias, sino el efecto de esta entrega. Y es, no os conforméis a este siglo. Usted recuerda que en Efesios hablaba acerca de el Dios de este siglo. ¿Ya? Quiere decir de que la pertenencia nuestra antes era del otro, pero ahora dice, ya no te conformes a qué, no te conformes a este siglo, a esta vida vana, a esta vida del mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a detenerme un momentito aquí. Esa renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con un modo de pensar completamente diferente. Ya no estoy pensando mucho con mis pensamientos propios, naturales, carnales, sino con los pensamientos divinos. Y los pensamientos divinos vienen de la misma palabra de Dios. Esos pensamientos divinos salen de la boca de Dios. Esos pensamientos divinos, cuando vienen y toman posesión de nuestra mente, de nuestro entendimiento, entonces la capacidad de pensamiento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estoy encontrando el valor sustancial de lo que significa esa vida de Cristo para mí, pero a la vez también en retribución a ello, yo presento mi vida para Él. ¿Cómo qué? Como una herramienta, como un instrumento, como una vasija, para que mi vida sea usada por el Señor para la gloria de su nombre. Pero la otra parte dice aquí, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar, para comprobar. Cuando uno comprueba, entonces uno encuentra una diferencia en lo que tiene que ver en conocer esa voluntad que agradable y perfecta, y uno compara con la vida pasada antes de presentarse uno como ese sacrificio, la diferencia.
Es como decir, comprueba una cosa con otra. Si tú estás en tus propios pensamientos y no hay una renovación, tú vas a seguir pensando como antes. Pero cuando hay una entrega y hay una renovación del entendimiento, entonces tú vas a pensar con la mente divina, con los pensamientos divinos que vienen a través de la palabra. Y ahí es donde uno va a encontrar qué es lo que encuentro en la palabra, qué es lo que encuentro, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si esa voluntad para mí es agradable y perfecta, ¿qué otra cosa me puede quedar? ¿Qué otra comparación o qué otra fuente puedo yo buscar en mi forma de vivir y de pensar? Por eso, si uno presenta su vida y dice, Señor, heme aquí todo, soy tuyo. Si tú me has comprado, te pertenezco a ti, así es que tengo que vivir para ti. No me queda otra alternativa. Otra cosa que vamos a ver aquí en Viviendo para Él es siendo crucificado con Él. Esta es la parte más difícil. Cuando Él fue sacrificado, pero en ese sacrificio fue crucificado. Pero cuando el Señor hablaba y le decía, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces, ¿la cruz para qué es? Nosotros llevamos la cruz, hablando de una manera, ¿no? Así, espiritualmente hablando, llevamos esa cruz, cargamos esa cruz, pero esa cruz fue el lugar de sacrificio. Quiere decir de que llevar la cruz de Cristo significa que estoy cargando, ¿por qué? Porque aquí tengo que ser sacrificado. La cruz era para el sacrificio. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 2, veamos los versículos 19 y 20. Gálatas 2, versículos 19 y 20, por favor. Esta es una declaración, una afirmación de alguien que vivió una experiencia tan grande, tan grata, podemos decir, como el apóstol Pablo. Él podía entender lo que significaba eso, de lo que significaba eso. Pero, ¿cómo viene esto? El pagar un precio es pagar un costo. Nuestra vida como creyentes y el hecho de ser crucificados es el costo que tenemos que pagar. Es un costo. Y justamente este corazón, esta mente, cuando uno la toma todavía o la tiene para sí mismo, no lo va a aceptar. Pero cuando hay esa entrega, entonces el Señor, si tengo que ir a la cruz, tú fuiste crucificado, yo también soy crucificado contigo. Así que vamos a ver, eso es lo que dice Pablo aquí en Gálatas 2, 19 y 20. Él dice así, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. O sea, ya no vivo bajo la ley, estoy muerto. Pero la ley me estaba señalando la condición humana, lo que yo soy como persona, pero también me muestra todo lo que me faltaba hacer o vivir. Entonces dice aquí la otra parte, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya no estoy viviendo bajo un legalismo religioso, no estoy viviendo bajo norma, sino que la ley me sirve como un ayo para llevarme a Cristo, pero me señala mi condición pecaminosa y me muestra la actitud que yo debo tener. Al ver eso, entonces comparo, y yo estoy muerto para la ley, pero estoy vivo para vivir para Dios. ¿Por qué razón? Y ya él lo dice en el versículo 20. Con Cristo estoy, no voy a estar, estoy, un presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, con Él. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es como decir, ya no más lo mío, sino más lo de Cristo en mí. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Estoy, como si respirando, estoy emanando de mí, no mi vida, sino la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque he sido crucificado con Él, juntamente con Él. Allí pierdo yo mi identidad y lo que aflora va a ser la identidad de un verdadero cristiano, porque la palabra cristiano no es algo sencillo, un cristiano no lo es cualquiera, un cristiano es el que vive a Cristo y vive en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora, sea el tiempo presente, vivo en la carne, ¿por qué? Porque estoy vivo, todavía tengo esta carne y esta naturaleza, pero lo vivo en la fe. Es por fe, en la fe del Hijo de Dios, ni siquiera mi fe,
sino la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él fue crucificado y se entregó por mí, entonces ahora Pablo dice, estoy crucificado también con Él. Ahora yo me entrego, yo también me entrego, se entregó a sí mismo por mí, yo también me entrego para Él. Porque la crucifixión tiene que ver con una entrega de su vida. Es crucificar la carne, es crucificar nuestros deseos humanos, es crucificar nuestra propia voluntad para seguir esa voluntad divina, esa voluntad que es agradable y perfecta. Pero tengo que morir a mí mismo. Pablo en otra parte habla acerca de, en la epístola a los romanos, dice, yo muero cada día. Es como decir, cada día estoy muriendo. ¿Por qué? Porque si la vida de Cristo crece en mí, entonces yo estoy menguando. Yo estoy menguando y ya mi vida ya no tiene valor. Ya no me interesan las cosas que me están rodeando. Lo que me interesa es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy saboreando lo que significa vivir para Él. Otra de las cosas que vemos aquí entonces es también desde el comienzo hasta el fin. ¿Por qué ponemos desde el comienzo hasta el fin? Porque uno no puede decir, yo vivo hasta aquí y después por acá ya no, y después vuelvo a vivir y después ya no, sino comienzo y lo que yo comienzo se tiene que terminar, se tiene que concluir, se tiene que llegar al clímax de lo que representa esa voluntad de Dios para mi vida. Así es que eso tiene que ver con una completa negación, es negarse, pero a la vez reconocer que es lo primero, que es lo que estamos tratando, tenemos que reconocer a quién le pertenecemos. ¿Saben ustedes, amados hermanas y algunos hermanos que nos están siguiendo también, qué privilegio tan grande? Qué privilegio tan grande realmente, algo que llena interiormente esta realidad, porque tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Y vamos a ver aquí en Romanos, por favor, Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, ¿no? Es desde el comienzo hasta el fin. Decíamos, Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Ya, uno puede leer todo el contexto y por qué razón se está diciendo esto, pero vamos a llegar a este punto de este versículo en el cual dice él, porque ninguno de nosotros, ustedes se dan cuenta que está hablando en plural, él está hablando acerca de él y también de aquellos que lo acompañaban en este ministerio, pero también le está diciendo a los romanos. Y él dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto está hablando que ni la vida ni la muerte tienen que ver ya conmigo mismo. Si vivo, ya no vivo para mí. Si muero, tampoco muero para mí. ¿Por qué? Porque no me pertenezco, ni le pertenezco a ningún ser humano, ni a ninguna institución, ni nada. Le pertenezco a Él. Entonces dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Empieza una vida nueva desde el momento en que yo recibí. Nací de nuevo. Entonces antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo por la vida de Cristo. Y al estar vivo por la vida de Cristo, ya no estoy viviendo para mí. Continúo la carrera y llego al final y física y humanamente muero, pero tengo vida eterna en Cristo. Así que dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Del Señor somos. Esa es la verdadera propiedad, ¿no? Es la adquisición. Es la adquisición, la pertenencia
que le pertenecemos a un Dios vivo, verdadero, a un Dios santo. Esa es la realidad. Qué difícil es entender, o qué difícil es poder amalgamar, poder abrazarse de esta verdad. Pero cuando hay esto, también aquí muestra algo de lo que es la certeza. Es como decir, a mí no me importa morir ahora, mañana o pasado, porque si vivo, para Él vivo, y si muero igual. Mi carrera continúa, mi vida continúa. ¿Por qué? Porque estoy unido a Él, al que es la vida eterna. Ese es el asunto. Este cuerpo, esta vida, esto que ha sido adquirido por Dios, este tabernáculo, este santuario, es algo temporal. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno mayor en los cielos. Es como decir, este santuario se deshace, pero tiene que deshacerse. Pero el otro es firme. Ese no se deshace, es eterno, perdurable. Es lo que tiene que ver con nuestra vida. Realmente todo esto es tan precioso, es tan graficante, tonificante, diría yo, que nos imparte esa salud, esa vida de Dios y nos da esa certeza, esa tranquilidad y nos permite, en medio de todo, como especie de un ánimo, a continuar la carrera. Habrán obstáculos, habrán vallas, habrán dificultades, pero que a unas pueden hasta causar la muerte física, pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Vamos a ver ahora lo tercero, y lo tercero es, primeramente hemos visto por el derecho de adopción, segundo, viviendo para Él, ahora tercero, si estoy viviendo para Él, ¿cuál es la actitud que yo debo tomar? Entonces lo tercero es para permanecer en Él. Si nuestra vida es desde el principio hasta el fin, hasta el día que muramos aquí, seguimos con vida eternamente, pero siempre aquí en esta vida, mientras estemos aquí, tenemos que permanecer en Él. Cuando hablamos de permanecer significa algo así de que no moverse. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar, estoy en alguien y no debo de moverme yo ni para la derecha, ni para la izquierda, ni volver atrás, sino estar firme en Él. Permanecer en Él significa estar en Él siempre. Dice aquí, primeramente, vamos a ver, andando como Él anduvo. Aquí en este andando como Él anduvo, estamos refiriendo que nosotros pensemos en una cosa. ¿Cómo andó? ¿Cómo anduvo el Señor? Cuando Pedro da el mensaje, habla acerca, dice, de que Él anduvo, ¿qué? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Es decir, haciendo el bien significa que todas sus obras eran buenas. Y aquí estamos nosotros llamados también para buenas obras. Así que vamos a ver en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 4 al 6. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esta es la parte confrontativa. Aquí está hablando acerca de algo que es necesario guardar. Dice su mandamiento, guardar, vamos a decirlo de otra manera, guardar su palabra. Yo recibo o recibimos la palabra y esa palabra tenemos que guardarla. Guardarla significa atesorarla. Es como no permitir que las aves del cielo se roben la semilla. Permanecer allí, porque esa tiene que dar su fruto, tiene que crecer. Esa palabra tiene que hacerse real, tiene que hacerse carne en mi vida. Lo que quiero decir es de que no solamente podamos recibir la palabra en nuestra mente, tenerla allí pensando y decirme sé 100, 200 versículos bíblicos. No, es vivirla también. Es vivirla. Tiene que ser una realidad. Dice, si no es así, entonces la verdad no está en él. Pero el que guarda
aquí viene la antítesis, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ya. La seguridad está en qué entonces, en guardar su palabra. Pero no quedó allí. No, vemos la parte negativa, pero la parte positiva es que el que guarda o los que guardan, quiere decir que no todos lo han de guardar. No han de guardarlo, no todos, pero los que guardan sí, dice. Ahora bien, la evidencia, ¿cuál viene a ser? Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice. Una cosa es decir y otra cosa es andar. Yo pues sí estoy andando, puedo decir, pero la realidad puede ser otra. Pero aquí no se trata de un juicio aquí, sino se trata de una amonestación, una advertencia o permitirnos ver una realidad, ¿no? O lo que tiene que ser una realidad en nuestra vida, en el sentido de no solamente ser teórico, sino ser práctico. El cristianismo no es una vida religiosa, sino es una vida de realidad, es una vida ¿cómo se puede decir?, de obediencia, es una vida de sometimiento al que nos ha comprado. Él nos llama, aquí tienes que caminar así, es así como se debe caminar. Yo no puedo torcer el consejo, yo no puedo irme por un derrotero diferente del cual diferente al que él me ha llamado. Yo tengo que andar como él anduvo. Cuando nosotros llevamos este pensamiento de andar como él anduvo, lo primero que viene a nosotros es una interrogante, un monólogo conmigo mismo en el cual digo, ¿cómo andaste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu actitud? Y yo me tengo que responder, entonces yo tengo que, y yo tengo que, como tú. Ese es andar como el anduvo. Decíamos, ¿no? A veces nosotros mismos señalamos nuestro destino, aún siendo creyentes. Pero cuando entendemos la realidad y entendemos el propósito divino, entonces eso es lo que nos anima, lo que nos hace permisible que podamos, Señor, yo continúo la carrera, pase lo que pase. Tú pasaste por esto, ¿quién soy yo para no pasarlo? Tú sufriste, ¿y por qué yo no debo sufrir? Tú padeciste, ¿y por qué yo no debo padecer? Tú no abriste tu boca, no te quejaste. ¿Y quién somos nosotros para hacerlo? Diferente a ti. Por eso, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, vamos a ver cómo es esto. Aquí vamos a ver una comparación, algo metafórico en este caso, y es cómo es que permanecer en él entonces con plena confianza. ¿Cómo permanecer? Con plena confianza. Vamos al Salmo 125, los versículos 1 y 2. Esta es una expresión diríamos, del salmista. El salmista está expresando lo que él está viviendo. Él está escribiendo, está expresando su propia vida, su experiencia personal, porque todo esto debe ser una experiencia personal para cada uno de nosotros. Dice aquí en el Salmo 125, los versículos 1 y 2, dice, los que confían, ¿por dónde viene? Por confianza, los que confían. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Mire usted la comparación. La comparación. Usted recuerda en el monte de Sión. El monte de Sión era el lugar donde se edificó el templo. Era el lugar de adoración, de alabanza y de todo el culto al Señor. Ahí estaba el santuario, estaba ¿cómo se puede decir? El templo y se manifestaba la presencia de Dios y donde todo el pueblo ofrecía, como se dice, el culto. Ahora bien, dice que la comparación, que no se mueve. ¿Quién puede mover un monte? ¿Quién puede mover un monte? Dice, no se mueve. Esa es la comparación. Es como decir, tienes que ser como ese monte, que estás en este lugar y no te mueves. Y si tú estás en este lugar y no te mueves,
eso indica que está permaneciendo. Pero ¿por qué permanezco? Porque estoy confiando en Él. Los que confían en, los que confían. Ahora, cuando se habla de confiar en Él, nos está llevando o nos está sacando de algo. ¿Saben de qué? De no confiar en nosotros mismos. Ni tampoco confiar en carne ni sangre, sino nuestra plena confianza está en Él. Y si mi confianza está plenamente en Él, entonces yo puedo permanecer. Es lo que me permite no moverme. Que no se mueven, sino que permanece para siempre. Dice. No dice que permanecen cada fin de semana o cada inicio de semana, para siempre, no se mueve. Dice el versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ustedes se dan cuenta de que permanece para siempre, dice, permanece para siempre, pero como dice que la presencia de Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y también para siempre. Es como decir, está rodeándonos, nos está cubriendo, pero es para siempre. Pero ¿por dónde empieza? En confianza. En confianza. Si yo confío en el Señor, yo no puedo dudar absolutamente de ninguna cosa, de ninguna palabra que Dios me esté hablando, porque es una palabra, es verdad, es vida. Yo no puedo desconfiar. Digo, Señor, gracias, porque todo, tú me estás cuidando por todos lados, que yo estoy en medio como ese monte, pero tú alrededor se estás resguardándome a mí. Gracias al Señor por eso, hermano. Qué privilegio tan grande. Por último, hermano, hermanas y hermanos, con respecto a para permanecer en Él, ¿cuál es la evidencia? ¿Para qué hay que permanecer? ¿Para qué? Para llamados, llevando fruto, es decir, para llevar fruto, llevando fruto. Es la evidencia. Vamos al Evangelio, según San Juan, ya conocemos esto, capítulo 15, como el Señor aquí hace una comparación también, esto se llama un símil. Él dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Como que dijera, las ramas son ustedes, pero la rama depende de la vid. ¿Y la vid qué tiene? La vid tiene raíz. Entonces hay raíz. Y cuando hay raíz, tiene que haber crecimiento. Y cuando hay crecimiento, entonces las ramas se vuelven fructíferas. ¿Por qué? Porque en cada rama hay fruto. Y es la comparación que el Señor hace. Y entonces inmediatamente aplica esta verdad natural en lo espiritual. Y dice aquí en el versículo, vamos a ver del 4 al 10, dice. Del 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es como decir, ¿cómo voy a hacer yo una vida fructífera si no permanezco en él? Estoy ligado a él. La raíz recibe la savia que alimenta toda la planta, o toda la vid, por llamarlo así, pero se canaliza también a las ramas que somos nosotros. Y el fruto viene en las ramas. Pero no depende el fruto de la rama, sino de la raíz. Si no permanece. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nosotros vemos este contexto, podemos entender, hay aquí algo progresivo en lo que respecta a fruto, porque comienza fruto, más fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto, que es una progresividad. ¿Pero por qué? Porque primeramente da fruto.
Cuando termina la cosecha, hay una poda. Hay una poda. Y cuando la planta es podada, entonces se multiplica el fruto. Hay más. Y así progresivamente. Completamente fructífera. Entonces lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no, ahí viene la otra contraparte, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y nuevamente retoma, si permanecen en mí, y aquí viene el, ahora que le añade, y mis palabras. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí se menciona otra palabra. Primeramente permanecer en la palabra, recibir esa palabra, vivir esa palabra more, pero después permanecer en ella también. Dice, como el Padre como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nuevamente, permanecer en mi amor. Ahora le agrega otro ingrediente, permanecer en mi amor. Miren, toda esa progresividad llega hasta dónde, porque es lo último que está mencionando aquí, al amor. Permanecer 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega? Ya llega de una relación con Él, ¿no? Ese unirse a Él y llega hasta el Padre. Llega hasta el Padre. Como decir, estás en mí, pero también estás en el Padre. Bueno, claro que no son dos personas diferentes, es el mismo. Pero está hablando de un permanecer. Lo importante que es permanecer en su mandamiento, en su palabra, permanecer en su consejo, permanecer en su amor. Esto es permanecer. Y justamente uno de los grandes problemas que pueden existir en la vida de nosotros como creyentes es eso, el de permanecer. Se hace tan difícil. Para algunos hasta les parece imposible. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que nos atraen más bien, que son como algo que nos succiona, como algo que nos aleja, que nos separa. Pero cuando el Señor hace aquí esta comparación, este símil, Él está hablando de una manera de lo que tiene que ver en lo práctico. En lo práctico. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser plantado en un lugar y voy a echar raíces y después me van a salir ramas. Lo que está diciendo es una comparación. Así ustedes contemplen una planta, contemplen ustedes una vez, observenla bien y comparen. Y sean ustedes así. Pero miren ustedes esas que están cortadas ahí, esas que las han podado y las han puesto ahí, esas que entonces se van a secar. Pero cuando uno permanece, nosotros no nos podemos secar, hermano. No nos ha llamado Dios, no nos ha unido Él para que vivamos una vida de sequedad, sino para vivir una vida fresca y una vida fructífera. ¿Ya? Yo le agradecemos al Señor realmente por esto, ¿no? De que somos su pertenencia. Esa de ser nuestra convicción. Somos su pertenencia primeramente por derecho de adopción, ¿no? Para vivir para Él, pero también para permanecer en Él. Que nada, hermanos, nos permita alejarnos. Que nada nos quite el gozo de la vida en Cristo. Y que nada nos haga que nos sequemos, sino que cada día podamos ser regados con esa agua viva de su palabra y que podamos enraizarnos bien en nuestra fe y que podamos ser vidas fructíferas para la gloria del Señor. Amado Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú hablas a cada una de nuestras vidas. Y te agradecemos por las vidas que han estado expuestas a las mismas, por las hermanas,
todas aquellas que están siguiendo expectante este ministerio de hijas del Rey Altísimo, y por la vida que tú has puesto y les has dado la responsabilidad a cada una de ellas, Señor, para que ellas puedan administrarte a ti en este ministerio, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque de esta manera llega esa tu palabra a cada una de nuestras vidas, y eso, Señor, nos alienta y nos permite continuar la carrera, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Bendice sus vidas, Señor, con tu palabra, y llena cada vida con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta ocasión, y te agradecemos también por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, y un fuerte abrazo desde aquí, también de parte de nuestra hermana, esposa Nancy, y nuestro hermano Charlie Apestegui. Que Dios les bendiga.